Muy buenos días para todos. La idea de hoy con este formato de podcast es contextualizar a todos nuestros asociados y afiliados de Confamilia y Famisancela, respectivamente, acerca de la importancia, o más bien de lo que está pasando con el régimen pensional en Colombia, dónde estamos y hacia dónde vamos. El día de hoy nos acompaña Lina María Larrea. Ella es líder de grandes empleadores de protección. Bueno, Lina, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Lina nos va a acompañar el día de hoy y la idea es que ella nos ayude con algunas inquietudes, las más comunes que se están presentando con respecto al sistema pensional que viene nuevo en Colombia. ¿Listo? Luis, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Lina, entonces arranquemos iniciando de dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es el régimen pensional actual en Colombia. El régimen actual hoy en Colombia es Ley 100 de 1993, donde las mujeres tenemos una pensión de edad 57 años, los hombres 62 años, donde en el régimen hoy prima media Colpensiones necesitamos 1.300 semanas y en los fondos privados necesitamos, si va a ser por semanas, 1.150 semanas o el capital. Para ese capital necesitamos ese 110% para poder tener derecho a una pensión anticipada. Lina, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del sistema pensional actual? La principal ventaja, primero, permite tomar una decisión, o sea, permite que Luis, según sus condiciones, pueda decidir si es un régimen privado o un régimen público el que le conviene según las necesidades de Luis, según esas necesidades, si es una pensión anticipada, según si ese último promedio de sus últimos 10 años es el mejor o es el que le conviene. Esa es para mí, la primera ventaja que tiene. Desventaja, en este momento tenemos un sistema pensional que le falta cobertura. Tenemos un sistema pensional que no es equitativo, donde sabemos que los primeros o los principales subsidios se están yendo a subsidiar a esas mesadas pensionales más altas. Esas es para mí las principales ventajas y desventajas que tiene. ¿Para dónde vamos y qué dice la ley 2381 del 2024? Esta ley nos está llevando a un nuevo sistema pensional, o sea, está entablando una nueva modalidad de pensión, donde es el nuevo sistema de pilares, donde efectivamente el sistema está queriendo llevar tres criterios, en los que son los criterios de equidad, criterios de cobertura y criterio de sostenibilidad. Con esos fines específicos fue que el señor Petro hoy nos lleva a una nueva reforma pensional. ¿Esta transformación cómo afecta el sistema pensional en Colombia? Luis, lo afecta bastante. Primero, lo que hace es que las brechas pensionales se amplían, mientras que hoy en Colombia conocemos unas brechas pensionales alrededor del 30-35% del ingreso base de cotización, nos vamos a enfrentar a unas brechas pensionales más altas, casi alrededor del 50%. Esto lo que va a hacer es que cada uno de nosotros como colombianos, lo que nos debemos de ocupar a muy temprana edad es a incentivar el ahorro. Cómo el ahorro se va a convertir en la solución para que esas brechas pensionales rebajen. ¿Cuándo entra en vigencia esta nueva ley del régimen pensional en Colombia? Aunque fue promulgada el 16 de julio del 2024, entrará en vigencia el 1 de julio del 2025. ¿A quiénes aplica esta nueva reforma pensional? Luisa, que es muy importante reconocer que existe el concepto régimen de transición. Es lo primero para saber cómo me va a aplicar esta nueva reforma pensional o si definitivamente no me va a aplicar. El régimen de transición, artículo muy mentado, cuando estaban debatiendo, cuando el Senado y el Congreso le dijeron sí a esta reforma pensional, necesitaban encontrarse con unas características puntuales para saber cómo iban a partir, a quienes les aplicaba o no. Entonces, existe un régimen de transición donde hoy lo que nos dice es que toda mujer que llegue a 750 semanas de cotización a 1 de julio del 2025 se queda en la ley 100. A todo hombre que llegue al 1 de julio de 2025 con 900 semanas se queda en la ley 100. ¿Qué quiere decir eso? No hay ningún cambio para esas dos personas que hoy entran al sistema pensional o que
hoy ya tienen o han creado esa historia laboral. ¿A quiénes les va a aplicar el nuevo sistema pensional? A todas esas mujeres que no alcanzan a tener esas 750 semanas, que estaríamos hablando alrededor de 15 años, a todo hombre que no alcance a tener las 900 semanas, a 1 de julio del 2025, estamos hablando de 18 años de cotización. Entonces estamos diciendo que la reforma pensional viene en función de las semanas que hemos acumulado, no viene en función de la edad que podamos tener, no viene en función del régimen en el que nos encontremos afiliados. Netamente nos habla de esa acumulación de semanas, desde el primer momento que empezamos a trabajar hasta ese 1 de julio del 2025, donde se parte la historia nuevamente. Lina, ¿y cómo me doy cuenta si estoy en un régimen de transición o no? Luis, qué pregunta tan importante. De verdad que hoy nos están invitando a consumir de la historia laboral. Extractos que nos están llegando a los correos electrónicos y le damos omitir, omitir. Hoy la invitación más importante es de reconocer todo lo que ha pasado de aquí para atrás laboralmente. Si yo he trabajado para X, Y o Z empresa, de que esas empresas se hayan encargado y se hayan ocupado de pagarme todo el tiempo mi seguridad social, de que haya sido por el salario correcto. Entonces es el momento de revisar la historia laboral de cada uno, de identificar de que todos sus empleos sí me hicieron la cotización correcta. Lina, hay una pregunta que varias personas me la han consultado y es, ¿qué pasa si a una persona le faltan pocas semanas para quedar en el régimen de transición? ¿Puede comprar semanas? Luis, qué palabra tan fuerte, comprar semanas. Esa hoy no existe en Colombia, hoy no podemos comprar semanas como tal. Lo que sí podemos hacer es revisar esa historia laboral y validar si esos tiempos que yo trabajé para una empresa X sí son los correctos. Y si identifico que algún empleador omitió pagarme parte de esos meses, hoy yo puedo, como persona natural, empezar a pagar esos periodos omisos. Para eso existe hoy una plataforma que el sistema habilitó. Esa plataforma es Soy Actuario, donde voy a poder ingresar los periodos que yo identifico que están omisos, donde yo voy a poder pagar esos periodos omisos. Eso incluye que cada persona va a tener que hacer un cálculo, el sistema le hace un cálculo donde identifica cuáles son los intereses y qué es lo que realmente se va a pagar en el tema de pensión. Eso es costoso, no es algo que todas las personas vamos a poder hacer, donde algunas personas lo estaban haciendo sobre un salario mínimo, pero esa plataforma estuvo actualizado porque va a ser validado y regulado por la UGPP, donde realmente si Luis ingresa esos meses donde realmente encontró esa omisión, entendiendo que omisión es cuando yo identifico de que un empleador omitió pagarme esos aportes, donde identifico que en algún momento tuve un contrato por prestación de servicios y omití pagar mi pensión. Pagaba salud, pero no pagué pensión. En ese momento se permitía atrás. No se consideran periodos omisos que yo estaba en casa o que de pronto era estudiante y voluntariamente hoy quiero pagar. Eso no es un periodo omiso. Entonces es muy importante identificar si en mi historia laboral sí tengo periodos omisos y que hay una posibilidad de pagar, no de comprar semanas, sino de pagar esos periodos que ya sea mi empleador o yo omití si era un trabajador independiente, o sea que había un contrato por prestación de servicios. La única plataforma hoy activada es Soy Actuario, donde el sistema me va a hacer el cálculo y donde me van a hacer el cálculo de los intereses moratorios como tal. ¿Cómo se calcula el salario? La UGPP estuvo haciendo la actualización y lo va a calcular según el promedio. No, yo no voy a decir, es un salario mínimo y listo, es el promedio de toda mi historia laboral, el que ellos van a hoy a determinar para que ingreses en ese cálculo. Lina, explícanos brevemente en qué consiste el nuevo sistema de protección a la vejez. Luis, el nuevo sistema a la vejez está denominado por pilares, ¿cierto? Entonces, en el primer pilar o Lego, como yo lo denomino, en ese primer piso de ese Lego tenemos al pilar solidario. En ese pilar solidario es donde vamos a ver identificado de que sí se cumple el criterio de cobertura, ese que estábamos hablando, que es un criterio que hoy el gobierno se tiene como propósito. ¿Por qué en ese pilar lo hemos identificado?
porque vamos a tener a todas las personas, colombianos o no. Cuando digo colombianos o no es porque van a poder aplicar personas que demuestren 10 años de residencia en Colombia. Ahí van a estar todas las personas que lleguen a acumular entre 0 y 299 semanas. Listo. Lina, ¿se va a llamar pensión? No, no se llama pensión, es un subsidio que hoy también existe en Colombia, que es Colombia Mayor, lo que hace es ampliarlo, ¿cierto? En ese segundo piso del Lego va a estar el pilar semicontributivo. Ahí van a estar todas las personas que lleguen a acumular durante toda su etapa laboral entre 300 y 999 semanas. Luis, una noticia, tampoco se llama pensión en ese segundo piso. Subimos a ese tercer piso donde va a estar compuesto por el componente contributivo, que hoy lo reconocemos como Colpensiones, y el componente complementario que van a ser las AFPs, las famosas ACCAI, que hoy las estamos encontrando. Estas dos ya empiezan a complementarse en la ley 100 compiten, ya acá empiezan a complementarse y ahí van a estar todas las personas que lleguen a acumular entre 1.000 y 1.300 semanas, que son las que hoy se necesitan para pensionarse. Lina, ¿qué pasa hoy para la gente que está en Colpensiones? Luis, después de hacer una conciencia y de revisar esa historia laboral y estoy en Colpensiones, lo primero que voy a identificar es si estoy en régimen de transición o no. Recuerden que si estoy en régimen de transición es porque como mujer superé las 750 semanas, como hombre superé las 900 semanas. No cumple esa condición y esa persona está en Colpensiones y devenga más de 2,3 salarios mínimos legales vigentes, debe de salir a elegir una SECAE. Listo, una administradora del componente complementario de ahorro individual y que entre ellos están los 4 fondos. ¿Cuáles fondos? Protección, Colfondos, Escandia y Porvenir. Debe de hacer esa elección. De no hacerlo, si no cumplo las condiciones de semana, si mi salario es superior a 2,3, de no hacerlo, el sistema a partir del 16 de enero del próximo año 2025 entrará a elegir por ellos. Y entonces, ¿qué pasa con los que están en un fondo de pensión privada, en una AFP? Bueno, ¿qué va a pasar con esas personas? No se deben de ocupar de ninguna acción. Si yo estoy en una AFP y mi salario es inferior a 2,3 salarios mínimos legales vigentes, no quedo en régimen de transición. El sistema lo que va a hacer es que a partir del 1 de julio del 2025, ¿dónde va a entrar a cotizar esa persona? A Colpensiones. Orgánicamente, el sistema lo va a llevar a Colpensiones. Si mi salario es superior a 2,3 salarios mínimos legales vigentes, no quedo en régimen de transición porque no cumplo las 900 como hombre y las 750 semanas como mujer. Lo que se hace es hasta 2,3 salarios mínimos legales vigentes, mi cotización se va a ir para Colpensiones y el excedente de 2,3 salarios mínimos legales vigentes va a entrar a cotizar en el misma AFP en la que venía. ¿Cómo se van a pensionar entonces en el futuro las personas a través de la nueva reforma de pilares? Entendiendo que como futuro me estás diciendo las personas que les aplica el nuevo sistema pensional, o sea, que no hoy no quedan en régimen de transición. Entonces esa pensión va a ser una pensión integral de vejez, donde va a estar compuesto por el componente contributivo, que hoy lo reconocemos como Colpensiones. Ahí ese ingreso va a estar hasta 2 o esa base de cotización va a estar hasta 2,3 salarios mínimos legales vigentes y el excedente, si es así mi caso, va a entrar al componente complementario de ahorro individual. O sea, algo que vamos a empezar a reconocer como las ACCAI y ahí es donde voy a complementar mi pensión. Recuerda que ahorita cuando estábamos viendo el Lego, como yo lo denomino, pues lo que va a pasar es se va a integrar. Entonces vamos a tener hasta 2,3 salarios mínimos legales vigentes, es la pensión que vamos a recibir por Colpensiones y el componente complementario que van a hacer las ACCAI van a entrar a complementar esa pensión que entrega Colpensiones. Recordemos que a partir del 1 de julio del 2025, Colpensiones va a ser el único que va a pensionar. Las ACCAI o las AFPs, como las reconocemos actualmente, van a entrar a complementar esa pensión. Lina, hay un término que he venido escuchando muy común acá en el diálogo y es la SACAI. ¿Qué es eso?
Listo. Son las ASECAI y es lo que traduce Administradora de Componente Complementario de Ahorro Individual. Y son las ASECAI las van a tener que elegir o van a ser elegidas para todas esas personas que su salario supere más de 2,3 salarios mínimos legales vigentes. Hoy, 2.990.000. Entonces, es lo que va a administrar ese exceso de cotización de 2,3 salarios mínimos. ¿Y quiénes pueden actuar como ASECAI? Hoy pueden actuar las 4 AFPs existentes. Claro que la ley les abre la puerta a las fiducias y al mismo Colpensiones para que en el futuro se conviertan en ASECAI, pero actualmente solamente las 4 AFPs. Lina, ¿y es obligatorio que yo esté en una ASECAI? Es obligatorio si mi salario supera 2,3 salarios mínimos legales vigentes y no quedo en régimen de transición. Entonces aquí, Luis, es muy importante empezar a hacer ese resumen de todo lo que hemos hablado. No estoy en régimen de transición, o sea que no cumplo las 900 semanas como hombre a 1 de julio del 2025. Como mujer no cumplo las 750 semanas al 1 de julio del 2025. No estoy en transición, me acojo al nuevo sistema Pilares hoy de reforma pensional. Entonces, esa persona ya se respondió esa primera pregunta, se va y se responde la segunda pregunta. ¿Mi salario es superior a 2,3 salarios mínimos legales vigentes? Hoy 2.990.000. Sí, también recibo un sí por esa parte. Esa persona debe de tener una SECAI. Si estoy en un fondo privado, ya está, es esa SECAI con la que yo ya venía acumulando esa historia laboral, pero esa persona que está en Colpensiones y me respondió sí a esas dos preguntas anteriores, debe de hacer la elección de ASECAI antes del 16 de enero del 2025. Lina, yo he escuchado que esta reforma pensional tiene algún beneficio para las mujeres. ¿Qué beneficios tiene? Así es, Luis. El primer beneficio que tiene para las mujeres es que a partir del próximo año vamos a empezar a descontar 25 semanas por año, lo que quiere decir que en el 2036 vamos a tener las primeras mujeres pensionadas con 1.000 semanas de cotización. ¿Listo? Cabe recordar que solamente es para las personas o para las mujeres que no van a entrar en régimen de transición. Aparte de eso, tiene un beneficio donde por cada hijo vamos a poder descontar 50 semanas, máximo me voy a poder descontar 3 hijos, lo que traduce que en el 2036 no solamente vamos a tener mujeres con 1.000 semanas de cotización pensionables, sino que también mujeres que tengan 3 hijos, pues se van a poder pensionar con 850 semanas de cotización. Lina, en la nueva reforma pensional, yo me puedo pensionar anticipadamente. En la nueva reforma pensional se desdibuja ese concepto de pensionarme anticipadamente. Si es que yo no quiero llegar hasta los 57 años como mujer, sino que yo le digo, me quiero pensionar a los 52 o a los 55. Ese ya no es esa pensión anticipada que es como la conocemos actualmente. Lo que sí va a existir es que cuando yo subo a ese tercer nivel de ese Lego, donde lo vimos anteriormente, y yo como mujer llego con 1.000 semanas, no tengo hijos, entonces no me voy a poder descontar. ¿Qué va a pasar? Nada, que llego a esas 1.300 semanas de cotización, el sistema me va a esperar como mujer hasta los 62 años y lo que va a decir es, Lina, te puedes ir pensionada hoy porque ya cumpliste la edad, ya subiste ese tercer nivel, no has alcanzado las 1.300, yo te pensiono desde hoy y te voy a descontar de tu pensión ese porcentaje que se debe cotizar a pensión hasta que llegue a las 1.300 semanas. Luis, entonces lo que va a hacer es cumplir las mínimas semanas, que son las 1.000, cumplí la edad, pero no he cumplido, no he llegado al límite de las 1.300. Me va a dar la mesada pensional anticipada porque todavía no me la he ganado, pero me va a hacer la deducción de la cotización hasta que alcance las 1.300. Y eso mismo va a pasar con los hombres, solamente que al hombre lo va a esperar hasta los 65 años. Llego con 1.000 semanas, ya estoy en ese tercer nivel, ya soy pensionable, ya tengo una característica para ser pensionable, no alcanzo todavía las 1.300 semanas, te va a esperar hasta los 65 años como hombre y lo que va a decir es, Luis, yo te pensiono,
pero de tu pensión te voy a descontar ese porcentaje de pensión hasta que llegues a las 1.300 semanas. Ese es el nuevo concepto que hoy vamos a empezar a reconocer como esa pensión anticipada de vejez. Y la otra inquietud que me he encontrado con muchas personas es que preguntan si hay devolución de salarios. Qué se puede esperar de cada uno de los dos regímenes? Bueno, hoy existe la devolución de saldos y va a seguir existiendo para las personas que queden en régimen de transición. Listo. Devolución de saldos es las personas que hayan acumulado toda su historia laboral, o sea, que hayan aportado todo ese tiempo laborado en un fondo privado. Hay una devolución de saldos. Gina no tiene, no alcanza a tener las semanas y su capital no alcanza para entregar una pensión. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? Le devuelven el 100% de sus aportes más la rentabilidad. Eso también existe en Colpensiones, solamente que en Colpensiones lo reconocemos como indemnización sustitutiva. ¿Listo? Las personas, hoy me califico en régimen de transición, voy a seguir con esas condiciones y puedo aplicar a una devolución de saldos o a una indemnización sustitutiva. En el nuevo sistema de pilares, ese beneficio que hoy lo reconocemos se pierde y solamente entrarían esas personas a hacer una devolución de saldos, los que en el nuevo sistema de pilares llevan a empezar a desacumular por este pilar solidario, por ese primero que vimos, y son esas personas que entran entre 0 y 299 semanas. No están calificados en pobreza extrema, son los únicos que van a poder aplicar a una devolución de saldos. Los otros pilares no entran a sostener una devolución de saldos. Lina, bueno, muchas, pero muchas gracias pues por habernos brindado este espacio. Esperamos que sea de múltiple interés para todos nuestros asociados y afiliados a los fondos. Son algunas inquietudes que se han generado de parte del sistema pensional actual y el nuevo régimen. Esperamos que sirva para solucionar, obviamente, algunas dudas generales, porque la historia de cada uno es muy particular y obviamente pues necesitaremos asesoría, como se dice, especializada en cada tema. Pero digamos que estas son las inquietudes generales. Esperamos haberles ayudado a aclarar muchos de los temas. Luis, así es, lo explicaste súper bien. El caso de cada uno es individual, donde se definen según esas condiciones específicas, pero es muy importante llegar a contextualizar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hoy está por sentado, donde le dijo el sí el Congreso, donde le dijo sí el Senado, pero ya depende del caso de cada uno, de lo que nos tenemos que hacer cargo cada uno. Muchas gracias, Lina. Luis, a ti.